Hola, buenas noches. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy, 7 de abril, se cumple el Día Mundial de la Salud, una fecha que desde 1948 sirve para tener en consideración temas que son prioritarios para las áreas de salud a nivel internacional, problemas que siguen viviendo los seres humanos. Este año 2014 se tendrá la alerta sobre las enfermedades transmitidas por vectores. Son temas que tienen que ver con todos los cubanos, además de los riesgos a nivel internacional. Por eso me da muchísimo placer compartir este panel con especialistas en estos temas que estarán comentándonos sobre la situación epidemiológica de las Américas y también sobre Cuba. Las buenas tardes al doctor Manuel Santín Peña, director nacional de epidemiología. Un placer tenerlo aquí con nosotros. También al doctor Reinaldo Rufín Concepción, director nacional de vectores y las féminas, que van en segundo lugar en esta mesa, la doctora Carilda Peña García, jefa del Departamento de Higiene del Ministerio de Salud Pública, y también la doctora Rosaida Ochoa Soto, directora de la Unidad Nacional de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades. Con este excelso panel siempre es un placer estar rodeado de galenos. Estaremos comentando cuáles son las principales enfermedades que tienen que ver con vectores, por qué el Día Mundial de la Salud se dedica a estas enfermedades transmisibles como son el dengue, la fiebre amarilla, por qué se está precisamente llamando la atención hoy 7 de abril sobre esos temas, a quienes afectan principalmente y cuáles son las acciones que está llevando Cuba para enfrentar estos riesgos de la salud. Ya usted lo sabe, esa es la propuesta. Para más información, análisis y actualidad sobre un tema que tiene que ver con su hogar, con su familia, quédese con nosotros durante la próxima hora. ¿Y por qué se le dedica a las enfermedades transmitidas por vectores, precisamente a estas enfermedades, el Día Mundial de la Salud de este 2014? ¿Cuáles son los riesgos que hay en América Latina con respecto a estas enfermedades? Y quisiera comenzar el diálogo con el doctor Santín. ¿Por qué a estas enfermedades, doctor, se le está dedicando el Día Mundial de la Salud? Bueno, buenas noches, Cristina, a ti, a toda nuestra población y a las particularidades de audiencia como son nuestros trabajadores de la salud, la gran masa de colaboradores cubanos de muchos sectores que también seguramente nos estarán viendo y que de una u otra manera tienen que estar atentos a estos riesgos, ¿no? Todos los años, alrededor del día de la conmemoración de la creación de la Organización Mundial de la Salud, que como se sabe integra a todos los países, en donde Cuba tiene un rol protagónico también, se dedica a un tema en particular prioritario para la salud pública mundial. Y es el caso de estas enfermedades transmitidas por vectores, que son enfermedades, muchas de ellas emergentes u otras que reemergen, que tuvieron en un momento anterior un determinado control y que por condiciones que vamos a ver aquí en esta mesa, han significado al momento actual un incremento de su ocurrencia y que de una u otra manera comprometen la salud pública de no pocos países. Por eso es esta dedicación y el lema, si se fijaron, que implica pequeñas picaduras, grandes amenazas, implica llamar la atención de todo el que puede efectivamente y empieza desde las personas, las familias y demás, y todos tenemos responsabilidad y sí podemos contribuir a su control. Estas enfermedades se propagan por diferentes virus, bacterias u otras formas a través de distintos insectos que pueden ser o caracoles u otra manera. En Cuba conocemos mucho alrededor de la transmisión del mosquito porque hay mucha divulgación de ello, pero hay otras maneras. Y bueno, transmiten al hombre virus, bacterias, parásitos, como habíamos dicho. Son más frecuentes en zonas tropicales y subtropicales, pero no son exclusivas de ellas. De hecho, hay una situación actual en estos países más ligada al saneamiento básico de los problemas con el abasto de agua, pero sucede en los países también, en otros países, inclusive del primer mundo, donde hay muchas áreas de población en pobreza y que también tienen dificultades con estas mismas cosas, para la vivienda, el hacinamiento y demás.
Particularmente es importante considerar que el cambio climático está teniendo una influencia muy negativa en su propagación. De hecho, se dice, hay estudios muy serios de los paneles internacionales de la Organización Mundial, de las Naciones Unidas, que hablan incluso que los aumentos de temperatura que ya están ocurriendo, los que están por ocurrir, si no se toman todas las medidas, van a influir dramáticamente en el incremento, no solamente en estos países pobres, sino incluso en los países ricos. Y debo recordar que ya en la antigüedad, ligado a condiciones desfavorables, hubo brotes de dengue y de fiebre amarilla hasta en Filadelfia y Nueva York. Hoy se producen en estos países casos importados de más, pero es una amenaza que ahí va a estar. Causan importante daño a las personas, a las familias, a las comunidades. Es una importante carga para la salud pública. Tiene que ver con el ausentismo incrementado escolar y laboral. Empeoran la economía de las familias también, sobre todo en aquellos países que no tienen garantía de la atención de la salud pública. En nuestra región de las Américas, las más frecuentes son la malaria o paludismo, como también se le denomina, el dengue, la enfermedad de Chagas, que no la tenemos en Cuba, pero son riesgos para nuestros colaboradores, y además como recibimos tantas personas acá, o por el turismo, o por vienen a estudiar, etcétera, hay que estar atentos y nuestro personal debe conocerlo también. Bueno, también la filariasis, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, con que va el retroceso por la vacunación en muchas áreas en Sudamérica donde todavía está presente, y otras menos conocidas y divulgadas como la esquistosomiasis y el tracoma. La más mortífera de todas, con mucho, el paludismo. Evidentemente la región ha tenido avance. En Cuba, otro de nuestros colegas acá va a tocar ya las particularidades de nuestro país. Tenemos eso controlado. El dengue con mucho es el que mayor está creciendo en la región de las Américas y es la región del mundo donde más ha crecido el dengue. Más de 30 veces se ha incrementado en los últimos 50 años. Y más recientemente ha emergido acá en las Américas el chikungunya. Mucha gente, ¿y eso qué es lo que es? Raro. Bueno, eso vamos a hablar un poco, porque es uno de los riesgos que también tenemos de inmediato. Si vemos en una lámina que trajimos ahí alrededor de dengue, nos podemos dar cuenta que la dispersión que tiene el dengue en todo el mundo. Esa dispersión del dengue implica que todos los años entre 50 y 100 millones de personas lo están padeciendo. Hay más de 500.000 formas graves, mucho más de 25.000 fallecidos, y crea que podemos estar seguros de que estas cifras están subestimadas. Por otra parte, como ya dije, se ha multiplicado mucho en las Américas. La incidencia de las Américas, el año pasado se reportaron 2,3 millones de casos, y por otra parte, las Américas reportó más de 35.000 formas graves y más de 1.200 fallecidos. Estas son cifras respetables que hablan de su impacto. Y lo más peligroso es que circulan los 4 serotipos del virus. Quiere decir que es como si usted le dieran 4 enfermedades. Usted puede estar hoy, mantener inmunidad porque padeció un tipo, como fue la situación de Cuba en el año, digamos, 81 con el dengue 2, pero las nuevas generaciones que no lo han tenido pueden tenerlo, y las otras formas. Y las formas cruzadas pueden producir casos graves. Es decir, 4 tipos de la misma enfermedad. Exactamente, lo que se llaman serotipos de un virus. Y a una persona le pueden dar los 4 diferentes. Le pueden dar, de hecho. Y el hecho de haberle dado una primero lo pone en mayor riesgo que la segunda forma le produzca casos graves. De ahí que hay que verlo en el contexto de las personas, de la familia, y que yo puedo hacer porque también es mi familia, soy yo. Es decir, si ya hubo un enfermo de dengue, hay que tener más cuidado aún de que no se repita en la familia. Claro, y es el caso nuestro porque la epidemia del 77 fue muy extendida a tipo 1 y después en el 81 al tipo 2. Después ha habido... Y ahora en Cuba siguen habiendo 4. De alguna manera u otra, como entran tantas personas, entran de una u otra manera las 4 formas del virus. Y va a depender de las condiciones locales que se produzcan o no brotes. Esa es la situación que tenemos en cuanto al dengue. ¿Cuáles son los riesgos principales? Usted hablaba de que en las Américas sigue creciendo significativamente la enfermedad. Sí. ¿Qué significa eso para Cuba?
con respecto, por ejemplo, dónde está la mayor densidad de enfermos en países que tienen una afluencia con el nuestro? Es decir, con respecto a la situación internacional, ¿cuál es la complejidad que representa esto para Cuba? Bueno, menos Canadá y en las Américas, menos Canadá y los Estados Unidos, en todos los países endémicos. Y en cifras considerables. ¿Qué significa que sea endémico? Significa que normalmente a lo largo de todo el año hay muchos casos y evoluciona por brotes agudos que están ligados a las estaciones de lluvia y demás, y de mayor calor. Porque con el calor se intensifica y se acorta el ciclo de producción del mosquita en este caso, que es la que pone los huevos. En eso nuestra población tiene bastante información, lo que muchas veces la acción no es la que va aparejada a lo que necesitamos para su control. Y de eso estaremos conversando también porque, como ya lo decía el doctor, muchas veces no hay una percepción del riesgo con respecto a las enfermedades transmitidas por vectores y no siempre en nuestras casas tenemos un sentido de la responsabilidad individual que tiene que ver con la enfermedad. Sobre eso estaremos conversando más adelante con nuestros invitados. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Continuamos entonces conversando ahora sobre lo que tiene que ver precisamente con la campaña antivectorial en nuestro país. Yo cuando revisaba videos de estos temas a nivel internacional, es muy interesante que las recomendaciones que se dan para protegerse de varias enfermedades que se transmiten, por ejemplo, a través del mosquito, se decía usar camisas de mangas largas, dormir con mosquitero, usar repelentes. Sin embargo, no habían recomendaciones directamente a la causa del mosquito, que es la causa de la enfermedad. Es decir, que llama la atención sobre cuán completo es el sistema de protección que existe en Cuba, sobre todo en el mensaje comunicativo y en el enfrentamiento que hace la salud pública a esto. Y por eso continúo mi diálogo con el doctor Rufín. Quisiera conversar un poco, doctor Rufín, sobre cómo es la situación en estos momentos con respecto a nuestro país y qué se está haciendo en la campaña antivectorial, porque hablábamos, hay momentos en los que se conoce que hay un gran número de enfermos. Sin embargo, esto es algo que debe estar llamando nuestra atención todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, buenas noches para ti, Cristina, y para el resto de los televidentes. Bueno, como vimos, el riesgo es grande y los retos que está enfrentando el país son aún mayores. Mencionando cifras de las que mencionaba el doctor Santín, hoy reconocida por la Organización Mundial de la Salud, 216 enfermedades transmitidas por vectores. Eso, el riesgo y la diseminación que tienen este tipo de enfermedad, muy rápida, sobre todo por el incremento del comercio, hace que lleguen al país personas en franco periodo de incubación, o sea, con síntomas inaparentes, y eso hace que complejice un poco la situación en el país, teniendo en consideración que hoy de los 114 vectores que tienen importancia sanitaria descritos en la Organización Mundial de la Salud, hoy en el país tenemos 52. Cuando hablamos de vectores hablamos del transmisor. Exactamente. ¿El mosquito es un vector? Un concepto muy rápido, yo creo que es clave destacar el concepto de vector. Es algún individuo de una especie capaz de transmitir al hombre o al resto de los animales una enfermedad. Se excluye el propio hombre porque el hombre cuando tiene una enfermedad es enfermo o es portador. O sea, no se ajusta el concepto para los seres humanos y sí para el resto de insectos y el resto de los vectores. Pueden ser biológicos o mecánicos según cómo transmita la enfermedad. Yo creo que es un concepto que hay que aclararle a nuestra población para poder entender cómo se transmiten estas enfermedades en el interior de la vivienda fundamentalmente o en sus alrededores. Yo creo, hoy tenemos, te mencionaba 52 vectores de importancia sanitaria en el país, que lo tenemos bien identificado, con un programa nacional concebido para su vigilancia, monitoreo y control, y esto hace que permita que a pesar del enorme riesgo que tenemos fundamentalmente en el continente americano, la situación hoy que exhibe el país no sobrepasa a una incidencia de 3,4% de este grupo de enfermedades que nos están acechando constantemente. Los principales que tenemos hoy en el país, bueno, 3 variedades de mosquitos capaces de transmitir enfermedades, el Aedes aegypti, el Aedes albopictus y el Culex inquefasciatus, capaz de generar enfermedades de estas que hemos mencionado.
El tema de los roedores, capaz de transmitir enfermedades como la leptospirosis, por ejemplo. En el caso de otros vectores, tenemos algunos caracoles en capacidad de transmitir algunas enfermedades que nos puedan llegar, sobre todo cuando arriba un viajero internacional, como te explicaba, con estos síntomas, pero de igual manera todos controlados, bien identificados en qué región del país está, con un programa de vigilancia y nos mantenemos en control. O sea, el país se enfrenta a este gran riesgo de dos maneras diferentes. Primero, evitar la introducción al país de enfermedades exóticas con un fuerte programa de control sanitario internacional, fundamentalmente en frontera, sobre la base de lo que está establecido en el Reglamento Sanitario Internacional. Y segundo, prevenir la propagación de estas epidemias a través de controlar los vectores. O sea, si por alguna razón que ha sucedido, un viajero internacional llega con alguna enfermedad de este tipo, nosotros tenemos los vectores o sus hospederos intermediarios y pudiera transmitirse la enfermedad. O sea, para el tema de evitar o reducir al máximo la introducción de estas enfermedades, te explico, se hace un programa alrededor de la frontera, una preparación intensa antes de la frontera, fundamentalmente con un sistema de chequeo, control y evaluación de los colaboradores, fundamentalmente colaboradores y tripulaciones de naves y aeronaves. Fundamentalmente está centrado el programa de control sanitario en la preparación de estos colaboradores que van a áreas endémicas bien identificados con un programa de vacunación que respalde toda la protección individual de cada uno de los viajantes que salen del país. De igual manera, al entrar antes de la frontera al país, en donde tenemos colaboración internacional, existe un sistema de control de la fuente que nos permite también identificar a un viajero en estas condiciones de enfermedad o que venga de una zona endémica. Es decir, al llegar al país tienen que someterse a algún tipo de examen médico para saber si traen alguna enfermedad. A nivel de frontera, ya sea en aeropuertos, puertos o marina, en nuestro país se hace una identificación de los principales síntomas que pueda tener esta enfermedad y se han identificado, en este caso en el país, en la incidencia del año 2013 y en lo que va del 2014, se han identificado 129 pacientes con alguna de estas enfermedades que el doctor Santín mencionaba. Yo creo que además de lo que se hace a nivel de frontera, también existe una fuerte red a nivel, o sea, post frontera de lo que sucede en la atención primaria de salud. O sea, es un paciente que se identifica como viajero internacional y se controla en la atención primaria de salud. Un programa consolidado que se mantiene en el programa del médico y enfermera de la familia nuestro, revitalizado y fortalecido, con un proceso de profundización de transformaciones, que lo vimos hace unos días acá en la mesa, con garantía total de asistencia a toda la población. Ese es un primer momento, o sea, 3 momentos antes de la frontera, en la frontera y después de la frontera. Y una segunda dirección de trabajo es el fortalecimiento de nuestro Programa Nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial, que en estos momentos está en una fase de revisión, de evaluación, en casi todos los aspectos que concibe el programa nacional, que se concentra no solamente en el mosquito y en el resto, se concentra en 5 subprogramas. O sea, control de mosquitos, fundamentalmente la Aedes aegypti y el albopictus, el control de los roedores, un segundo subprograma, el control de otros mosquitos, fundamentalmente los relacionados con el anófeles y su capacidad de transmisión del paludismo, la malaria y otros elementos relacionados con la malacofauna, que nosotros consideramos que son los caracoles capaces de transmitir un grupo de estas enfermedades. Vigilancia de otros artrópodos, que hay un subsistema de nuestro Programa Nacional de Control de Vectores y un subsistema de atención especializada a centros o zonas de riesgo, entiéndase, lugares donde haya gran conglomerado de personas, las instituciones de salud pública, las instituciones escolares a nivel de país y estos centros de entrada al país que constituyen los puntos fronterizos nuestros en puertos, aeropuertos y marinas. Yo creo que por ahí anda el sistema de control de vectores en el país, un programa bien consolidado que tiene una cobertura universal. Es el único programa en el continente americano a nivel de países que tiene una cobertura universal que llega al 100% de las viviendas y locales en el país, que está concebido llegar cada 22 días en las zonas de riesgo y cada 44 días en las zonas estratificadas de bajo riesgo.
Es importante saber que nuestra población conozca con qué frecuencia se debe visitar la vivienda, porque ha sido uno de los elementos que en el orden de la calidad hemos tenido que enfrentar, sobre todo por la no inspección de la vivienda con la regularidad que está establecida, y esto hace que haya proliferación de vectores. Yo insisto que no solamente el programa está concebido para el tema del mosquito, es un programa integral a los 5 subprogramas que tiene nuestro programa nacional. Es decir, si en la casa no es solo el mosquito, por ejemplo hay roedores o algo así, también debe ser monitoreado por la persona que vaya a inspeccionar el hogar. Exactamente, es nuestra responsabilidad la evaluación de estos vectores que te mencionaba, que están en condiciones de transmitir enfermedades a los seres humanos. Hay que revisar el tema de los roedores, hay que revisar el tema del resto de los mosquitos, no solamente el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, sino el resto de los vectores que tienen importancia sanitaria y están en condiciones de transmitir. Es un programa que está concebido para realizar acciones durante todo el año, no es una campaña. Nuestro programa nacional es un programa que está establecido, que tiene un tiempo ilimitado, es un programa de prevención, es uno de los pocos programas que tienen... Es decir, no es solamente una campaña en un momento de brote, debe ser una cosa que funcione de manera permanente. No, a pesar de nosotros tener bien concebidos nuestros planes de contingencia, es un plan que se mantiene en el tiempo. O sea, independientemente que haya alguna contingencia, un incremento de la infestación de Aedes aegypti, un incremento de la infestación por roedores, sí es un programa que se mantiene durante todo el año porque tiene un concepto preventivo. Es el otro de los 5 pilares que tiene nuestro programa, que tiene un enfoque preventivo, y aquí estamos hablando de una inspección con calidad, que obviamente no solamente es responsabilidad de nuestro operario en la inspección de la vivienda, sino que la población tiene una responsabilidad directa en la eliminación de los criaderos o madrigueras, entiéndase que estamos hablando también de los ratones, en reducción de estos criaderos o madrigueras. Nosotros estamos apostando por la utilización de productos biológicos en la eliminación de todos estos vectores. Estamos a partir del año 2013, el segundo semestre, comenzamos la utilización y venta del Bactive, un producto cubano del grupo empresarial La Biofam, que se está en la venta en la farmacia y lo están aplicando en nuestro operarios con magníficos resultados donde se está aplicando correctamente. Es un programa, te explicaba, que está descentralizado, es la atención primaria donde se ejecuta este programa con la experiencia del operario universo fijo de trabajo. O sea, es un operario en función de todas las viviendas y locales que tiene un radio de acción de un consultorio médico de la familia, se ha vinculado al consultorio médico de la familia, incrementando la responsabilidad del equipo básico de salud en función de estos temas y apoyando un poco los problemas que pueda haber con el tema de vivienda cerrada, con el tema del apoyo de la comunidad a la inspección de la vivienda. Y por último, el quinto de nuestros pilares del programa de control, y no menos importante, es la participación comunitaria e intersectorial que necesita para que tenga efecto. Yo creo que estos son los 5 pilares en los que radica nuestro programa de control, un programa bien diseñado, que se han presentado algunas dificultades relacionadas fundamentalmente con la calidad, relacionadas con el tema de la inspección de la vivienda. Es lo que comúnmente llegamos y nos piden el visto para firmar, cosas que estamos enfrentando de manera enérgica, lo tenemos bien identificado, se está enfrentando de una manera enérgica en el Sistema Nacional de Salud, en todas las provincias, porque está bien identificado y cómo resolverlo de manera definitiva en el programa. Yo quisiera hacer una pausa en nuestro diálogo, doctor, porque el colega Yosley Carrero fue a 2 policlínicos de aquí de la capital, que como sabemos, debido a la densidad poblacional, es una de las ciudades más complicadas, si no la más, del país, y estuvo haciendo algunas encuestas, investigó sobre este asunto. Veamos la historia. Esto es calle Segunda, cerca un consultorio médico. Cientos de personas suben y bajan por esta arteria de las afueras de la capital. Estamos en San Juan de los Pinos, en San Miguel del Padrón. Ha llegado usted a Luyano Moderno, una zona de esta ciudad popularmente conocida como La Cuevita. Nosotros hacemos una labor preventiva y que parte desde el trabajo del equipo básico de salud para trabajar directamente con el individuo, la familia y la comunidad.
con el objetivo de mejorar o cambiar los hábitos y los estilos de vida. En este consultorio del área de salud perteneciente al Policlínico Bernardo Pose, se trabaja para incrementar la cultura sanitaria de la población. Estamos tratando de educar a la población con el tema del autofocal, con el tema de los desechos sólidos que no deben de verterse en lugares que sean públicos y que afecten la higiene medioambiental. También estamos en el tema de la pesquisa para evitar que se propaguen enfermedades infectocontagiosas como es el dengue hemorrágico, el cólera. La labor con el tema vectores, aseguran autoridades de salud, pasa por un enfoque multisectorial. Situación hidrosanitaria y servicios comunales también intervienen en el asunto. San Miguel del Padrón cuenta con 21 asentamientos poblacionales. Lo que no podamos darle solución aquí a nivel del área de salud, lo ventilamos en el puesto de dirección del gobierno, que lo realizamos día a día igualmente con la participación de todos los sectores. Este es, por ejemplo, el río Huachinango, en La Cuevita, dragado hace alrededor de un mes. Aquí los colectores de basura vacíos, mientras a unos metros, basura, desechos sólidos en el río. Y en otra área del paisaje urbano de la capital está Nuevo Vedado. Allí, en el hospital 19 de abril, la doctora visita a un núcleo familiar de este territorio. Deben además, entre todos los vecinos, lograr que todos contribuyan entre todos a la fumigación, al autofocal, a la higiene del medio, tratar entre todos de no botar basuras y desechos sólidos de los edificios altos. Que sigan reiterándolo porque eso nos ayuda a nosotros, como pacientes, como miembros de la comunidad. Forma parte de las acciones cotidianas. De manera gradual, nuestros médicos y enfermeras de la familia hoy influyen sobre determinantes importantes para el cambio de algunos factores de riesgo comunitarios. El trabajo preventivo para evitar la transmisión de vectores es propósito de las autoridades de la salud en la nación. La solución depende de muchos y no parece ser asunto de un día. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por la higienización y el autofocal, en la lucha sin tregua, unidos, vigilantes y combativos. Muchísimas gracias al colega Yosley Carrero por traer esta historia como parte del debate a la mesa, porque los que vivimos en la capital sabemos que hay todavía dificultades, sobre todo con eso que tiene que ver con los residuos, con la higienización, doctora Carilda, y es interesante porque veíamos las imágenes, hablan por sí solas, y al final esos enfermos terminan en el sistema de salud. Los que se enferman por situaciones como esas terminan en el sistema de salud, y por eso también como parte de este enfrentamiento tiene que ver con la higiene. Ahora yo quisiera comenzar por, hay quien dice, los vertederos no tienen nada que ver con el dengue. El dengue es el agua limpia, pero el vertedero no es limpieza y también atrae enfermedades. Es decir, que usted aclarara el río de agua sucia, el desecho sólido, todo trae enfermedades. Sí, cómo no. Mira, es muy importante, primero, discúlpame, reiterarte las buenas noches a ti, a todos los compañeros, toda la teleaudiencia que tenemos hoy compartiendo de alguna manera este espacio. Realmente, desde que el hombre nace, está en contacto con el medio que lo rodea. Y yo, antes de responderte esta pregunta y de intercambiar, quisiera hacer referencia a una frase de nuestro comandante en jefe en el año 1992 en la Cumbre de Río. Y cito: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Imagina qué vigencia tiene hoy ese pensamiento y cuando se promulgó esa frase en aquella cumbre tan importante para el desarrollo de los países. Bueno, justamente hoy los materiales nos dan pie al comentario que queremos hacer sobre la higiene personal y la higiene colectiva. Realmente es una frase que escuchamos con mucha frecuencia: en la basura no hay mosquitos. Sepa que sí, que en la basura se generan vectores. Y justamente estamos hablando en el Día Mundial sobre picaduras que son pequeñas y causan grandes problemas. Esta práctica que hoy, por decirlo de alguna manera, estamos observando en ciudades y comunidades que no son privativas de ciudades, hay pequeñas comunidades también donde se ha acostumbrado
a verter todo tipo de escombros, desechos orgánicos en cualquier esquina, en cualquier solar que está desocupado, por decir de alguna manera, y realmente esto genera una cantidad importante de vectores. Si a ello le sumamos que pueden acumular agua en su interior, por cuanto ahí van a parar también nylon, van a parar un grupo de latas, vasos plásticos, pues esa exactamente es la guarida y la casa perfecta, fundamentalmente para el mosquito Aedes aegypti. Pero también están los roedores que salen de esos basureros que se generan en esquinas y en solares, y a dónde van, hacia las viviendas de las personas. Y ahí tenemos el segundo problema. Hoy es muy importante la higiene personal y la higiene dentro de las viviendas. Y una vez más insistimos en la necesidad que tenemos que la población entienda que el interior de la vivienda puede generar también un número importante de vectores. Lo que sí no puede ser una práctica es que una vez que limpiemos nuestros patios, que hagamos, como decimos, un trabajo voluntario, entonces de una manera indiscriminada saquemos toda esa cantidad de residuales, lo acumulemos en cualquier esquina y en no pocas oportunidades, después que pasa la recogida de la basura por los encargados, que es el sistema de comunales. Cierto es que al sistema de comunales, como sistema integrado, le hace falta un poco más de acción en el sentido de la estabilidad, en el que las personas conozcan en qué momento va a pasar el carro. Ya no hay un sistema de aviso realmente. Antes eso se utilizaba, hoy realmente no se utiliza en todos los lugares. Y bueno, esgrimen muchas personas que no me enteré cuando pasó el carro de la basura. Pero lo cierto es que hay un grupo importante que no le dan ninguna importancia a este momento, que es el que tenemos para lograr que el entorno no se convierta en un factor generador de enfermedades. Hay otro elemento, ¿no? Y es lo relacionado con el agua. Mira, en esta situación de la generación y la procreación de vectores y enfermedades, el agua tenemos que verla en dos sentidos: el agua de consumo y el agua que realmente la que generamos y que se convierte en lo que la población conoce como aguas negras o aguas albañales. Bueno, hay mucha necesidad hoy de cuidar ese precioso líquido, porque realmente es el recurso natural más importante que tenemos, y a pesar de que el planeta está constituido por mucha agua, la mayoría está en los mares y océanos, y es muy poca la cantidad que realmente tenemos disponible para satisfacer nuestras demandas. Y algo que es muy importante y sobre lo que yo quisiera mencionar, y es cómo podemos nosotros convertirnos en contaminadores del agua de consumo. Y mira, ahí hay un ejemplo, es un curso de agua. Bueno, en ese curso de agua que pudimos ver, hay un vertimiento también de aguas albañales, conexiones inadecuadas de servicios sanitarios, pozos negros, letrinas, que vierten sus aguas negras a ese curso de agua. Ya no puede ser utilizado como un agua de consumo para la población, que quizás en algún momento eso sirvió para abastecer. Y de esa manera pues se va contaminando el manto freático, se van contaminando cuencas, porque las personas indiscriminadamente sobre estos cursos tienen crianzas de animales, siembras que en algún momento reciben algún tratamiento químico también contaminando el agua. Y una práctica que también, sobre todo en comunidades, ya no tanto en las ciudades, pero que sí hoy en día observamos, es el fecalismo al aire libre, que también causa contaminación de cursos de agua. Hago mención, y voy un poco atrás, a otro elemento que hoy nos está golpeando mucho en la higiene personal, en la higiene colectiva, y es los denominados buzos, que lo vemos en la ciudad, están en los vertederos y realmente se exponen a esas pequeñas picaduras de una cantidad importante de insectos y roedores que ciertamente pululan y generan en la basura. El cuidado del entorno hoy en día es otro llamado que nosotros estamos haciendo. Cierto es la responsabilidad que tienen las personas dentro de las viviendas, pero también tenemos que recabar en los centros de trabajo, tenemos que recabar en los centros estudiantiles. ¿Qué responsabilidad existe hoy también? Porque mira, también hemos observado y se ha convertido también en una mala práctica
que si bien las personas vierten indiscriminadamente, pues también vierten indiscriminadamente un grupo de centros estatales que no hacen un uso correcto y adecuado de la recogida de la basura. De manera tal que todos somos responsables, no podemos esperar a que nadie venga a limpiar el interior de nuestras viviendas, no podemos esperar a que alguien venga a limpiarnos nuestros centros de trabajo, nuestras escuelas, y de ahí la insistencia que hacemos las autoridades de salud en las medidas del cuidado de la higiene personal y la higiene colectiva. Por eso, para nosotros es muy importante este contacto. Y bueno, múltiples acciones tiene el país en función de lograr tener un medio ambiente saludable. Ello pudiéramos hablar. Sí, es sin duda alguna un tema muy complicado porque involucra a muchos actores en nuestra sociedad, no solamente a los médicos, al área primaria de salud, sino que tiene también otros participantes y sin duda alguna los que más debemos estar pues preocupados con este tipo de transmisión de enfermedades somos todos los que vivimos en comunidades y que finalmente podemos resultar pues infectados. Hay más por conversar. A mí se me quedaron algunas dudas con el doctor Santín sobre dónde están la mayor cantidad de presencia de enfermedades de este tipo, mapas sobre cómo se está comportando eso en América Latina. Sobre eso vamos a estar conversando después de la pausa. Son muchas las enfermedades transmitidas por vectores. Pequeñas picaduras, grandes amenazas. Protégete y protege tu entorno de los vectores que transmiten enfermedades. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Y el doctor Santín nos prometía algunos mapas sobre cómo se está comportando estas enfermedades a las que se le dedica el Día Mundial de la Salud en nuestro continente, lo cual también nos da una percepción de riesgo de que no es solo lo que pasa al interior de nuestros barrios, sino también los riesgos que nos llegan a nivel internacional, doctor. Correcto. Miren, un primer mapa, yo quería mostrar la situación en el mundo y en las Américas de dengue. Si se fijan, miren toda la franja de países que de una u otra manera están en riesgo y que padecen por las diferentes formas aquí que hemos dicho. De 50 a 100 casos al año de dengue, más de 500.000 graves y 25.000 fallecidos, como dijimos, y en las Américas particularmente, como ha crecido todo, hasta el sur de los Estados Unidos, si se dan cuenta. Pero se puede ir extendiendo con el cambio climático. Solo Chile, que tuvo una situación en la isla de Pascua, Uruguay que no tiene, los demás, la mayor parte de esos países que están ahí hoy tienen enormes epidemias, más de 2.300.000 casos el año pasado. En la siguiente podemos ver la situación de malaria y paludismo. Fíjense que igual está ampliamente diseminada en el mundo. ¿Eso está controlado en Cuba? Sí, por la particularidad que decía el doctor Rufín. Hicimos en la década del 60 una campaña exitosa del control del anófeles, se ha mantenido la vigilancia y somos muy rigurosos en el control de fronteras y la vigilancia de lo que viene. A punto de partida de ello, identificamos los casos que puedan llegar y mediante un control. De hecho, el año pasado tuvimos 48 casos de dengue importados, de paludismo importado. Haciendo el control oportuno de la vigilancia lo evitamos. Si todo el mundo colabora, si el viajero viola la frontera o después no acude a la vigilancia, es decir, hay una responsabilidad individual, pero es parte de la protección colectiva, ¿no? En este caso. Y hay medicamentos efectivos para eso, pero la demora en la atención puede ser también muy grave, muy riesgosa. Hay otra enfermedad que quisiera particularizar, porque es el riesgo más reciente que tenemos en la región, lo tenemos en un mapa ahí, que se trata de la fiebre chikungunya. Mucha gente dirá, ¿qué nombre más raro que primero es? Miren toda la franja que estaba extendida, pero si se dan cuenta, en la región de las Américas, allá en el Caribe, hay un sombreado. Eso incluye a 10 países del Caribe. Los primeros casos se detectaron en diciembre del año anterior, pero hay 10 países afectados y lo tenemos ahí al lado, en la isla de La Española. Eso quiere decir, ¿y cuántos viajeros vienen de República Dominicana acá? ¿Cuántos cubanos viajan a República Dominicana? De manera que tenemos que tener en cuenta. Y en general para estas enfermedades y para todas, nosotros recomendamos. Ya ahora muchas personas viajan
cubanos, no solamente como colaboradores, sino de una manera libremente. Hay que informarse muy bien de los riesgos de los países y de los riesgos que yo puedo después tener al regreso de mi país y asumir entonces prácticas de menos riesgo y de más protección, como se ha dicho y como vamos a seguir tratando en esta mesa. Y esta enfermedad, los cubanos no la conocemos. ¿Cuál es? A ver, esta es una enfermedad muy parecida al dengue, es decir, cursa con fiebre alta, malestar intenso, dolor de cabeza, pero a diferencia del dengue, y más que en el dengue, produce una toma de las articulaciones, es decir, dolores articulares fuertes y puede llegar a producir a las personas una invalidez importante. Y lo más riesgoso para nuestro medio es que no solamente se transmite por el Aedes aegypti, sino también por el mosquito Aedes albopictus, que ese no está solo adentro de la vivienda, sino en otras áreas. De manera que es muy importante que nosotros logremos los demás países controlándolo y nosotros haciendo todo lo posible para detectar cualquier caso que venga y evitar su diseminación. Implica un riesgo importante, ya se han reportado en las Américas más de 3.000 casos. ¿Puede entrar en Cuba? Sí, puede entrar en cualquier momento. Pero las acciones son la diferencia, como marcaba el doctor, que podemos nosotros hacer para evitar eso. Otras enfermedades ya son menos frecuentes. Tenemos un mapa por ahí de Chagas. Chagas es una enfermedad que a través de un triatoma, que es otro tipo de vector, se produce en las personas, muy frecuente en la región de las Américas, y produce enfermedad que puede llegar a ser grave, una forma de miocardiopatía, es decir, de insuficiencia cardíaca seria. Y además, como muchas personas viajan, se dan cuenta de que en otros países también se reportan casos importados, no solamente de las Américas, también de Europa. Y bueno, esa es la gran complicación. El doctor Rufín marcaba, las personas están en periodo de incubación, con pocos síntomas, viajan, se ha globalizado tanto los viajes y también el tránsito de mercancías. Ya otras son menos frecuentes, pero pueden afectar también. Y nosotros, por ejemplo, estamos en el corredor de las aves migratorias. Los Estados Unidos es uno de los países donde circula bastante el virus del Nilo Occidental. Eso es un virus que produce un tipo de encefalitis, es decir, toma cerebral, altera el encéfalo y produce los cuadros parecidos a eso. Parecido a lo que los cubanos conocemos de las meningoencefalitis, que producen enfermedades que hoy están controladas en Cuba por vacunas. Eso implica que a través de aves migratorias la podemos tener y mantenemos una vigilancia en eso. De hecho, hemos detectado en algún momento llegadas de aves migratorias con eso, y es algo que forma parte del sistema de vigilancia y que tenemos que salir. Y repito, hay otra diversidad de enfermedades, sería muy largo poderlo detallar, pero en resumen, estas enfermedades todas hay que mantener la vigilancia, hay que tener información, las personas que viajan al respecto, y tenemos que hacer muchas acciones porque por algo se está dedicando el Día Mundial, es decir, la amenaza es mundial. Hoy el mundo es más vulnerable que nunca alrededor de estas enfermedades de transmisión por vectores. La influencia del cambio climático, como decíamos, y los ríos incrementados determina que tenemos que prestarle mayor atención desde las personas, las familias y las comunidades. Y bueno, cada uno de nosotros sí tenemos responsabilidades, como aquí ya se ha mencionado, y sí podemos hacer mucho para su control. Ahora, yo quisiera preguntarle, doctor, constantemente en las noticias estamos viendo el surgimiento de o rebrotes o una nueva incidencia de nuevos tipos de enfermedades muy severas, como vemos a veces en África el ébola o el H1N1, que tuvo tanta repercusión en un momento. ¿Este sistema de monitoreo en la frontera también va a estas otras, está actualizándose constantemente con respecto a las nuevas epidemias? Claro, la incluye todas. Por ejemplo, el ébola que tú mencionaste, nosotros tenemos un grupo de colaboradores en Guinea Conakry, que es donde está esto. Exactamente, cada uno de esos colaboradores primero está informado de cómo protegerse. Hay precauciones universales que pueden hacer las personas para esta enfermedad que tiene una transmisión sobre todo por contacto de la persona a través de sangre, es decir, no es vectorial en este caso, pero sí un riesgo con el contacto con las personas, con su sangre, con sus secreciones, se puede contagiar. Nosotros tenemos 15 colaboradores de la salud, por ejemplo, y todos ellos conocen bien las precauciones, cómo protegerse con guantes, tapabocas y demás de estos riesgos, y asumir entonces prácticas de menos riesgo es importante para cada uno de ellos. Y también
pueden viajar personas de África, porque ahora es Guinea, pero en otros países ha habido brotes de esta enfermedad que es muy mortífera, muy letal. Pero mire, la forma de protegerse de estas enfermedades no es cogiéndole miedo, y mucho menos discriminando a las personas. Es asumiendo prácticas de menos riesgo. Si ustedes la aconsejan y le dicen, en nuestro país que hay bastante instrucción y educación a las personas, ¿cómo protegerse de la enfermedad de transmisión vectorial? Lo aconsejable es seguir esa recomendación. Y en este caso, tú mencionabas lo que tuvimos aquí, influenza H1 pandémica, es decir, una influenza pandémica, pero pudiéramos decir otro grupo de enfermedades. La medida universal más importante es el lavado de manos, pero muchas personas, ¿cuántas personas uno ve a diario que ni siquiera para ingerir un alimento tiene cuidado de cómo lo consume? Y tampoco le exige al proveedor cómo lo hace. Pero también para las enfermedades respiratorias, en fin, la buena práctica de medidas higiénicas, tanto en lo personal como en lo colectivo, es algo que debemos reforzar y que debemos asumir como parte de nuestro comportamiento. La autorresponsabilidad, sobre eso vamos a continuar conversando, eso de que uno está apurado en la casa, llega el fumigador, no puedo, coge el papelito y vienes mañana o no vienes, y entonces ahí pueden suceder enfermedades de este tipo. Sobre eso vamos a estar hablando después de la pausa. Siempre en los grandes acontecimientos. La CIA está, tiene todas estas organizaciones con la noticia y el análisis oportuno. Marcada por el terror que pudiera conducir a un golpe de Estado. Un genocidio contra el pueblo iraquí. Mesa Redonda, año 15. Y continuamos hablando de un tema que tiene que ver con la familia cubana y cuya responsabilidad para enfrentarlos concierne a todos. Y quiero conversar ahora con la doctora Rosaida Ochoa, directora de la Unidad Nacional de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades. Doctora, hay un trabajo importante de concientización en la población. Sin embargo, sigue sucediendo que las personas no le ofrecen la suficiente importancia ni a la inspección del hogar, ni a la fumigación. ¿Qué le diría usted a esas familias que no tienen este sentido de la responsabilidad con respecto a la enfermedad? Buenas noches, Cristina, y buenas noches a las televidentes y los televidentes. Realmente la preocupación con relación a las enfermedades por transmisión de vectores no debe ser solamente de los científicos, el personal de salud, sino también debe ser preocupación de las ciudadanas y ciudadanos con respecto a su propia salud. El lema del Día Mundial de pequeñas picaduras, grandes amenazas, nos da una idea, nos pone en alerta y nos da una idea a reflexionar de cómo podemos proteger nuestra salud con mayor fuerza y mayor énfasis. Muchas veces eso que tú dices, las personas no se sienten, cuando hablamos que no se sienten en riesgo, queremos decir que las personas no sienten que están expuestos al peligro de contraer determinadas enfermedades. Muchas veces es por falta de información, no están todo bien informados con relación a la forma de vida del vector y a la transmisión de la enfermedad. Muchas veces también no conocen la gravedad y las complicaciones que puede tener la enfermedad. Y esto hace que en su manejo diario, en su conducta, en su forma de actuar diaria, pues también hagan acciones que son desfavorables a la salud. Nosotros queríamos reforzar con esta lámina que existen 4 elementos importantes en el cuidado de la salud de las personas. En el cuidado de salud de las personas existen 4 elementos fundamentales. Uno es la conducta personal. Las personas individualmente, su forma de actuar, yo siempre digo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todas las acciones que hacemos influyen favorable o desfavorable a nuestra salud. El otro elemento es la conducta de los grupos humanos, la responsabilidad colectiva con relación, y me dirijo ya a los grupos humanos, hablando incluso de la conducta que puede tener la pareja, la conducta que puede tener la familia, la conducta que pueden tener en el barrio y en los centros de trabajo, en los centros escolares. Eso es la responsabilidad colectiva.
Otro elemento importante es las acciones relacionadas, las acciones que hace el sistema de salud, que son acciones que van desde la orientación, la información, la vigilancia, la educación, la atención y el apoyo, y otras acciones que hacen también otros sectores sociales. Con respecto a la responsabilidad individual, podríamos preguntarnos primero, frecuentemente las personas piensan más en la enfermedad y no en la salud. Y podríamos preguntar si nosotros pensamos más en la enfermedad o en la salud. Y en base a eso, entonces, trazarnos acciones para empezar a cambiar de idea y empezar a trabajar en fortalecer nuestra salud. Es una conciencia que a veces se adquiere, doctora, perdone que le interrumpa, después que uno sufre el dengue, por ejemplo. Después que se enferma, quizás es que adquiere más conciencia. La idea es que nunca nadie se tenga que llegar a enfermar. Debería ser lo ideal que suceda, ¿no? Por eso en la educación, desde edades tempranas, tenemos que tratar de que a nuestros niñas y niños enseñarles elementos de formas de actuar que vayan en favor de la salud. Es importante ver cómo en todo lo relacionado con los aspectos de la salud individual, de la salud de la propia persona, que es lo que le llamamos autocuidado, cuando las personas hacen acciones, en este caso en las enfermedades de transmisión vectorial, cómo es importante que conozcan que podemos contribuir a estas acciones de una manera u otra, buscando información, prestándole atención a la información que nos ofrecen los medios masivos de difusión, la radio, la televisión, la prensa plana, el consultorio del médico de familia, los murales en los centros de trabajo, eso es importante. Es importante también conocer que en las enfermedades de transmisión vectorial la higiene, como decían mis compañeros, la higiene es fundamental, la higiene personal, la higiene del ambiente que nos rodea, la higiene de los alimentos, el lavado de manos, como decía el doctor Santín. Yo recuerdo cuando estudiábamos medicina que los profesores nos decían que el estado de salud de una persona por donde empezaba era por los 10 dedos de las manos, y yo creo que eso es importante, que las personas conozcan que hay que lavarse las manos con agua, jabón, detergente, generalmente de 20 a 30 segundos, y que sobre todo después de ir al baño y antes de ingerir cualquier alimento hay que lavarse las manos. Otra cosa importante es el lavado de los alimentos. No comer alimentos que no lo hayamos lavado previamente, sobre todo frutas y vegetales, eso es importante porque pueden también transmitirse a través de los vectores estas enfermedades. Y sobre todo también una medida importante es hervir el agua y desinfectarla con el hipoclorito al 0,1%, que debe echarse 4 gotas en 1 litro de agua. Las dos cosas, es decir, hervirlas y el hipoclorito. Hervirla y echarle el hipoclorito. Hay quien piensa que solo con el hipoclorito resuelve el problema. Y sobre todo también en la manipulación después del agua, aunque esté hervida y tenga hipoclorito, tener cuidado también de mantener el local donde tengamos el agua de consumo tapado y en las condiciones óptimas para su consumo. Una cosa importante también desde el punto de vista de autocuidado de la salud es cómo contribuimos con el programa que hablaba el doctor Rufín en función de cuando vaya el operario a hacer el autofocal, que es una de las fases del programa, contribuir, abrirle la puerta al operario, atenderlo, acompañarlo en el recorrido de la vivienda y cooperar también en las acciones del focal en función de tratar de evitar, eliminar cualquier criadero que pueda haber de mosquitos, como por ejemplo serían los tanques de agua, las tapas con grietas, no bien tapados, las plantas ornamentales, tratar de sembrarlas en tierra, los floreros, los vasos espirituales, o sea, esa revisión de la vivienda que se debe hacer cada 7 días, porque tiene que ver con el ciclo de vida del vector, y que llamamos autofocal familiar, que es esa revisión que debemos hacer, es una de las maneras de contribuir a nuestra propia salud y a la de nuestra familia. Otro aspecto importante también es en la fumigación. O sea, cuando llegue el fumigador,
conocemos algunas personas que cuando sienten el carro del cierran la puerta, se hacen los que no están. Y entonces eso es importante que las personas conozcan que el beneficio es para ellos y que no solo es fumigar la vivienda, todos los locales de la vivienda, sino también mantener cerradas las puertas y ventanas después de fumigado, por lo menos por más de 30 minutos o más. Muchísimas gracias, doctora, por todas estas sugerencias, recordándonos que finalmente lo que tiene que ver con estas enfermedades y estos vectores pues son en primer lugar nuestra responsabilidad en nuestros hogares. Muchísimas gracias y felicidades porque no se los dijo, es el Día Mundial de la Salud y no he felicitado a nuestros panelistas y también a todo el personal que de una forma u otra, no solamente al médico, también al fumigador, también a esa persona que inspecciona la vivienda, son todas personas que tienen que ver con el mantenimiento de nuestra salud, hasta la persona que recoge la basura, hasta las personas de comunales, son personas que también influyen con el mantenimiento de nuestra salud y no terminar enfermos. A mí me ha dado el dengue y cuídese, porque es una enfermedad que no es una broma. Así hemos terminado ya, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, un tema que no son campañas, no va solamente con incidencias de la enfermedad, sino que son cuestiones que deben ocupar nuestro tiempo siempre. Terminamos con las imágenes del día, que hoy van a un homenaje a una mujer imprescindible para la historia de la revolución. Vilma Espín cumpliría hoy 84 años. Nosotros nos volveremos a ver, siempre regrese. Recuerde que esto es una mesa redonda, siempre habrá espacio para usted. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches.